Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí con una gran entrevista con mi amigo el doctor Eddie Monge, el amigo de todos ustedes. Mi nombre es David Gutsch, desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a estar realizando esta entrevista una vez más y en este caso ya vamos a estar hablando de un tema solicitado por todos ustedes, lo que tiene que ver con la ansiedad, pero en este caso con un enfoque bioquímico. Vamos a preguntarle entonces al doctor Eddie Monge qué se trata esto de ansiedad con enfoque bioquímico. Doctor Eddie Monge, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo estás, David? Un abrazo a todos mis fans, a los que ven estos videos y por supuesto a ti también allá. Estás en Argentina, ¿no? Hasta allá. Sí, señor. ¿Qué tal Saludos el desde clima aquí. por allá, David? ¿Cómo está el clima por allá? Ya para estas fechas va tomando un poquito de fresquito, frío. Ya salimos del verano, ya entrando más a la parte otoñal. Bueno, hay mucho calor por allá siempre que he tenido la oportunidad de estar por allá, pero bueno, te mando un saludo cordial y a todos, por supuesto. El tema que vamos a abordar es importante porque la ansiedad la vemos en muchas personas, es un tema de congresos internacionales de neurología, de neuropsiquiatría, de psiquiatría, de psicología, y la hemos estado combatiendo, queridos amigos, hemos estado tratándola, eh, los grupos de estudiosos desde hace muchos años, y resulta que la seguimos teniendo. ¿Por qué no desaparece la ansiedad? ¿Por qué no desaparece la ansiedad básica? Porque simplemente necesitamos ser y tener un poco de ansiedad para mantenernos vivos en estado de alerta, en estado básicamente de sentirnos vivos y como defensa también cuando atravesamos una calle, ¿por qué no nos atropellan? Porque sentimos que vamos a perder la vida y tenemos que correr. A veces nos palpita el corazón muy rápido, pero esa es una parte de la vida. La ansiedad no puede desaparecer totalmente. Pero ¿qué pasa si se vuelve patológica? ¿Qué pasa si la ansiedad ya toma todas las esferas de tu vida, de la vida de nosotros? En ese momento ya hablamos de la ansiedad que nosotros en el campo de la neuropsiquiatría tratamos, y es ahí donde se complica porque se vuelve ya una ansiedad sostenida que la vas a tener durante todo el día, durante toda la noche, incluso en las horas del mejor sueño. Va a evitar que el paciente de alguna manera pueda relajarse y entonces la ansiedad toma todas las esferas de tu vida y comienza a hacerse muy grande y obviamente va a convertirse en una ansiedad que ya es enfermiza. A esta enfermedad, a esta parte de la ansiedad, es a la que nos estamos y nos vamos a referir en este video. ¿Y por qué el enfoque bioquímico? Porque muchos le dan un enfoque multidisciplinario, que la psicología, que porque tuviste un trauma hace muchos años, que porque tuviste un evento patológico en cierto momento, porque estás tomando ciertos fármacos o porque te viene la depresión y eso te cae a una ansiedad y entonces le dan varios enfoques, ¿me entiendes, David? Le dan muchos enfoques, pero realmente el que hemos visto y el que yo creo que es el que más tenemos que tratar es el enfoque bioquímico, porque resulta que la ansiedad no es solo psicológica, amigos. La ansiedad no es solo que tuviste un trauma en la infancia, no es solo que estás pasando un mal momento, sino que resulta que de acuerdo a todas las investigaciones que se han hecho en el campo de la neurociencia, las sustancias que tenemos en el cerebro importantes que se llaman neuropéptidos, serotonina, dopamina, norepinefrina, ácido gamma aminobutírico, van a estar disminuidas y desbalanceadas y es ahí donde la ansiedad se vuelve un proceso bioquímico y por eso el enfoque que le queremos dar del tratamiento que tenemos que darle, obviamente, que aunque estés con los mejores psicólogos del mundo, pero si no te dan un enfoque bioquímico, no vas a salir de eso para nada. Importantísimo, doctor, lo que está mencionando. ¿Y qué tiene que ver con el concepto del exceso de cortisol? ¿Tiene algo que ver también? Usted lo había mencionado en otros videos anteriormente.
Exactamente, también el cortisol, que es una sustancia que se secreta en las glándulas suprarrenales, se eleva porque hay una disfunción hormonal, queridos amigos, y esa disfunción hormonal va a mantener el cortisol elevado, y al mantener el cortisol elevado, resulta que vamos a tener un estrés sostenido. Por eso has visto aquellas personas, David, que están ansiosas mañana, tarde y noche, no pueden dormir, no controlan su sudoración en las manos, no controlan su taquicardia, no controlan los ataques de pánico, porque esa ansiedad ya se volvió insostenible, ya se volvió prácticamente de todo el día, y es ahí donde el paciente se agota y puede entrar en lo que se llama el síndrome de burnout o síndrome de quemado, de cuerpo quemado. Esto es muy frecuente, era lo que antes se llamaba la neurastenia. Vaya, resulta que la ciencia se ha ido modificando tanto, buenos amigos, que antes esto se llamaba neurastenia, después se llamó síndrome de fatiga crónica, después le llamamos síndrome de burnout, y ahora resulta que no es nada menos y nada más que la misma ansiedad generalizada que nos da el derecho a estar todo el día con este problema, y que el paciente ya necesita ayuda cuanto antes. De alguna manera es como que se va normalizando y entendiendo y naturalizando que estas cosas le sucede más seguido al ser humano, ¿cierto? Sí, yo creo que cuando ya la tienes de esa manera, cuando ya el cortisol se te elevó y lo tienes de todos los días, ya no va a haber paz en la vida del paciente ansioso. Ese paciente va a tener mucho miedo, va a tener temor a todo, y va a sentir que está agotado en la noche y que no puede dormir, y en la mañana se levanta con un temor y una incertidumbre, porque simple y sencillamente la ansiedad está ahí ya instalada, se instauró y tomó todas las esferas de su vida, y es el momento de buscarle un tratamiento. Ahí ya no es que necesites eso para defenderte, ni que lo necesites para activarte, sino que ya estás enfermo, ya es una enfermedad la ansiedad, se volvió una ansiedad que puede ser leve, moderada y severa, y en ese momento entonces es cuando ya el abordaje terapéutico se hace necesario, ese abordaje terapéutico que el paciente lo necesita, que pues, está provocando en el paciente un agotamiento que puede ser reversible, pero que si no le buscamos ayuda, va a ser irreversible en un momento determinado. Y hasta lo podemos ver en etnopsiquiatría. ¿Etnopsiquiatría qué es? Es también la psicología social, el famoso, este va a ser otro tema importante, amigos, David, y la etnopsiquiatría, como la etnia, como el famoso espanto, el famoso, el famoso ritual de los pueblos de algunas provincias donde el paciente lo espantaron y llega con mucho miedo, donde algunos lo atribuyen a brujería. Nosotros en la especialidad de la neuropsiquiatría, de la neurología, hemos visto que esto no es nada menos y nada más, buenos amigos, que la misma ansiedad generalizada de las ciudades citadinas, que en los lugares, por ejemplo, en la montaña, en los suburbios, se convierte en otra cosa por las tradiciones culturales. Y esto de la etnopsiquiatría y la brujería, de seguro que va a ser otro tema que vamos a tratar, y me lo están pidiendo, David. Me están Excelente, muy pidiendo. interesante. Qué lindo que lo De hecho, anuncies. en México, acabo de estar en México el año recién pasado en un conversatorio en el Palacio de Bellas Artes, donde traté el tema de etnopsiquiatría y brujería, y hablo precisamente de esto, de las costumbres, de las creencias de la brujería, y de cómo la etnopsiquiatría, o la psicología y psiquiatría social, han convertido esto de el espanto, de la brujería, de todos estos mitos, ¿sí? ¿Cierto? En la misma ansiedad que los citadinos estamos viviendo. Es la misma cosa, solo que trasladada para otro lado. Eddie, querido, súper interesante lo que estás mencionando. La verdad que para mí, por lo menos, es un tema nuevo el que mencionas, ¿cierto? Mientras que para otras personas también les llama poderosamente la atención. Quiero hacerte una pregunta
que tiene que ver, bueno, primero con qué porcentaje de pacientes o personas ves en el cual tienen estos síntomas, ¿no? De la ansiedad con enfoque bioquímico y luego cuáles son las sintomatologías acerca de este concepto de la ansiedad. Bueno, que la palabra no cambie, tampoco la química, no es cierto, porque unas palabras de un buen amigo, unas palabras de gratitud, que cambian el ánimo, ¿cierto? Así que también una palabra y una psicoterapia puede cambiarte la química del cerebro. Pienso que sí, eso sí es factible, que lo psicológico ayude, pero te lo va a cambiar en un ratito, después puedes estar igual. Ahí es donde entra la parte de la bioquímica. La terapia sí ayuda, de hecho los psicólogos, los neuropsicólogos, los psiquiatras son pilares importantes en un equipo multidisciplinario, van a ser básicos. No podemos dejar, por un lado, a los psicólogos, psicólogas, no es correcto que podamos decir, bueno, eso no sirve de nada, no, por el contrario, yo estoy de acuerdo en la psicoterapia, yo estoy totalmente, no soy psicoterapeuta puro, pero te digo que la psicoterapia va a ser siempre básica. Cuando vas, te voy a decir algo, cuando vas a un velatorio y le das unas palabras de aliento a un buen amigo, eso te conforta. Cuando te dan un buen consejo, eso te conforta. Entonces sí te cambia, las palabras te pueden cambiar la química del cerebro y el pensamiento. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Está eh, ya bien estudiado, pero si queremos ser más protectivos e ir más a fondo, tenemos que entender que también si los químicos están bajos en el cerebro, que esto ya es un estudio que se ha hecho durante muchos años, que esta parte de tus químicos que se llaman neuropéptidos pueden estar bajos, sobre todo la serotonina, la dopamina y el cortisol elevado. Y entonces estos químicos son susceptibles de ser modificados con un tratamiento. Ahí es donde entra la parte bioquímica que estamos tocando en este video, que podemos cambiar la química del cerebro con administrar un tratamiento que podemos hacer en poco tiempo y con esto el paciente podría estar mejor sin necesidad de pasar por muchos caminos tortuosos que por lo regular le tocan a veces al paciente con ansiedad generalizada, con ataques de pánico y que muchos de ellos están también sumidos en una depresión. Entonces, aquí es donde entran los medicamentos, pero dentro de los síntomas que hay, porque esa es la pregunta que me hiciste, lo que vemos mucho es el miedo del paciente, el temor al futuro. En la ansiedad hay mucho temor al futuro, mientras que en el pasado existe mucha fijación al pasado en la depresión. Y en cambio, en la ansiedad vamos a encontrar que el paciente teme mucho al mañana, a lo que le va a pasar esta tarde, a lo que le va a pasar dentro de un año. Es decir, no está fijado en el presente, sino más que todo en el exceso del futuro. Y Esa ahí es sería como donde la definición de la ansiedad, ¿cierto? Cuando la cabecita va más rápido que la misma realidad. exacto, hay muchos pacientes que temen hasta de qué se van a morir, temen cómo va a ser su, su futuro, cómo va a estar su familia, tienen planes a largo plazo y a corto plazo, y entonces el miedo invade todas las funciones psicológicas del paciente. Después de invadir el miedo todo, comienza la taquicardia, comienzan los dolores de cabeza, los mareos, los problemas gastrointestinales, los problemas vertiginosos de visión borrosa, los problemas que nosotros le llamamos neurovegetativos, que es uh, temblor de las manos, que es sensación de adormecimiento de todo el cuerpo, que es una sensación de taquicardia durante todo el tiempo, una sensación de sudoración de las manos. Estos pacientes se presentan así en la clínica de emergencia y tenemos que reconocerlos de inmediato y su futuro es incierto, su futuro es incierto para ellos. Mentalmente, cada avance de ellos, podríamos decir así psicológicamente, es una negación mental de sí mismos, por lo cual los convierte en pacientes potencialmente con mucho riesgo de ir empeorando si no buscan ayuda cuanto antes.
Y ahí es donde entra la parte donde nosotros, el equipo multidisciplinar de nuestras clínicas, está luchando por tener un abordaje terapéutico inmediato y sacar al paciente cuanto antes de una depresión y en este caso, David, de un proceso ansioso que puede ser prácticamente muy costoso, no solo laboralmente, psicológicamente, sino que socialmente. Esa era la otra pregunta que te quería hacer. ¿Cómo abordan ustedes con tu equipo multidisciplinar el tema de la ansiedad? Primero lo que hacemos es hacer una evaluación, la anamnesis, hacer una evaluación minuciosa de nuestro paciente, a ver en qué nivel de ansiedad está, obviamente, y vemos si está en leve, moderado o severo. Todas estas requieren un abordaje terapéutico primero. Hay una fase de ayuda, de apoyo para el paciente para ayudarlo a entender lo que tiene. Luego está la fase importantísima que es el manejo de la crisis. Ahí, en ese momento hay una crisis. Decimos que hay una crisis de ansiedad, una crisis leve, moderada o leve de ansiedad y tenemos que sacar, digámoslo así, o tenemos que reincorporar al paciente y sacarlo de esa crisis. Y en ese momento es donde usamos no solo la, la parte bioquímica, que usamos psicofármacos, por lo regular estos pacientes los tendemos a internar. El reposo emocional va a ser muy importante, el reposo que el paciente pueda tener. En muchos casos, yo siempre me he preocupado porque el paciente descanse. Siempre digo, estos pacientes con mucha ansiedad necesitan reposo. ¿Cómo te sientes cuando sales de un hospital donde te han tratado bien, donde descansas, donde te desconectas del mundo? No te digo que pasa lo mismo cuando te vas de vacaciones, porque cuando te vas de vacaciones, yo no sé si lo has experimentado, pero yo me estreso a veces cuando me voy de vacaciones. Te digo que no es para mí la solución decirle a un paciente, bueno, ahora vete de vacaciones y regresas, porque solo la pasada de los aeropuertos y los aviones y cómo te tratan, ya te estresan hasta más de la cuenta. Entonces, es mejor que estés descansando en un centro especializado, que tengas reposo físico, reposo emocional, reposo espiritual y asistencia médica inmediata para que con ese descanso que tengas, que te acompañes de un buen terapeuta que te ayude y poder hacer el abordaje terapéutico de inmediato. Por lo regular usamos ketamina, usamos un medicamento que se llama precursores. Estos precursores lo que hacen es aumentan la cantidad de serotonina, noradrenalina y neuropéptidos en el cerebro, haciendo una producción inmediata de las sustancias que te faltan. Y con la administración de estas, el cortisol baja, se elevan los transmisores nerviosos y tenemos un control de la ansiedad en la primera semana. En la primera semana del tratamiento y el abordaje terapéutico. Luego de sacar al paciente de la crisis, de que ya lo tenemos controlado, lo citamos posteriormente a las terapias de apoyo, terapias, ahí es donde entra el equipo terapéutico de nosotros, David, un equipo conformado por psicólogos y neuropsicólogos, donde ellos se van a encargar del apoyo psicológico, no solo al paciente, sino que también a la familia y al contexto social, porque recuérdate que a veces no solo son los problemas que pueda tener el paciente personales, está también la parte de el contexto familiar, cómo te manejas tú en tu casa, en tu vida personal, en tu vida familiar, y muchas veces también está el contexto laboral. ¿Qué está pasando en la parte laboral? ¿Estás a gusto en el trabajo? ¿Sientes que lo que hace te satisface? ¿Sientes que lo que estás haciendo eh, llena tu vida? ¿O simplemente lo estás haciendo como una rutinización que lo que va a hacer es conducirte obviamente a una depresión o a ponerte más ansioso? Excelente, Eddie, impecable todo lo que nos estás mencionando, muy interesante. Bueno, justamente lo que yo te quería preguntar, lo terminaste contestando, que tenía que ver cómo el entorno también afecta esto de la ansiedad, ¿cierto? Pero afortunadamente ya lo estuviste mencionando. Ahora, por favor, contanos dónde la gente te contacta. Quiero aclarar a la gente la gran persona que eres
tus pacientes los pueden atestiguar también, que también podemos escribirte al WhatsApp, ¿cierto que sí? Claro, pueden escribirme, ya saben que ustedes son mis amigos. Está aquí el WhatsApp a donde me pueden escribir mis correos electrónicos que también van a aparecer en este momento ahí en pantalla. La página web donde me pueden localizar, ahí me pueden ustedes hacer todas sus consultas y también en las redes, David, en las redes que son Instagram, YouTube, Facebook y también estamos en las redes chinas muy usadas ya, las famosas redes TikTok, donde también me pueden encontrar. Si les gustó este video, si les gustó, denle clic a la campanita, suscríbanse, no lo compartan, no lo compartan, no lo vayan a compartir. No, no es cierto, no, claro que sí. Psicología Compártanlo, inversa. compártanlo por favor, a lo que cuando les digo no, a veces el inconsciente, ¿sabes algo? Que esto de esta partecita que lo dicen mucho los psicólogos, cuando se dicen no lo comparta, es cuando más lo comparte. Porque el inconsciente se dice que no reconoce la palabra no. Y entonces a veces yo les digo a mis pacientes cuando les doy mis libros, no lo lea. Y se me quedan viendo, pero ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Y comienzan a leerlo de inmediato. Es decir, tiene un efecto inmediato esa partecita, entonces, por eso se los dije. Pero ya saben que me gusta que ustedes compartan y cuando hay gente que lo necesita, porque yo sé que hay mucha gente que va a ver este video, David, y que está ansiosa y que tiene muchos problemas, porque esto de la ansiedad es como la enfermedad del momento, del siglo. Entonces, si ustedes pueden ayudar con esto, no saben a cuánta gente vamos a ayudar con esto. Interesantísimo el tema, así que les dejo este temita nuevamente que espero se lo hayan disfrutado, David. Te envío un abrazo fuerte. Ahí están las redes nuevamente, están apareciendo y, por supuesto, un abrazo muy cálido a todos y a ti, hasta allá, David, hasta Buenos Aires, que siempre, pues, estás acompañándome en estos temas interesantísimos de neurociencias. Gracias, doctor, y hasta el próximo encuentro. Un abrazo.